damos inicio con este momento tan importante y bueno, estamos acercándonos a una fecha donde no hay mexicano que no hable de esta fecha. Hablamos del 2 de noviembre, el Día de Muertos, las festividades, las actividades, la creencia y más aún la oportunidad que nos damos para acercarnos a quienes nosotros en algún momento perdimos o dejamos o se nos adelantó. Como muchos sabemos, la muerte es alguien a lo que no nos escapamos y yo retomo algo de una persona, mientras daba su charla, decía, hay algo de lo que eso nadie se va a escapar, ni ustedes ni nosotros, nadie. Pagar impuestos y de la muerte, morir. Hablar de la muerte no es fácil, no es un tema sencillo, sin embargo los mexicanos tenemos una gran cultura de tradición aparte, donde jugamos con la muerte, reímos, hacemos calaveras, frases que nos dejan y nos permiten reírnos de la muerte, cosa que obviamente pues otros países a lo mejor no lo hacen. Nosotros los mexicanos tenemos hasta esa chispa, reír y jugar con la muerte, incluir a los seres vivos incluso en partes de la muerte a través de las calaveras, ir y visitar las tumbas, los gaveteros, platicarles ahí a nuestros seres queridos, hacerles ofrendas. Yo decía que hacer una ofrenda más allá de ser hacerle una ofrenda a un muerto, o sea, estamos haciendo a alguien que sabemos que está vivo entre nosotros y que solamente no vemos, no escuchamos y no tocamos, pero los llamamos y si les hacemos una ofrenda es porque creemos en que ellos están entre nosotros. Hablar de la muerte, pues no es fácil y no es mi tema. Yo lo comparto como algo que todos vivimos y que todos compartimos cuando nos reunimos y hablamos de este tema tan delicado. Y la muerte es más que 6 letritas, la muerte es algo que tiene un profundo sentimiento, pero que también se sana el duelo de la muerte. Pero yo no puedo hablar mucho de eso, yo quiero agradecer y dar la bienvenida y por supuesto es un gusto como siempre tener aquí con nosotros a gente que tiene temas interesantes para todos ustedes. Por favor, quédese ahí con nosotros. Le doy la bienvenida, agradezco que esté con nosotros Celina Lozano Pérez, ella es asesora administrativa y es tanatóloga y ahorita vamos a saber qué es tanatología y nos va a hablar de eso. Celina, un gusto tenerte. Muchísimas gracias por compartir tu espacio para este tema tan importante y como tú dices, en la cultura es una parte importantísima del mexicano, ¿no? Y del ser humano. En realidad, ojalá tengamos la oportunidad de aportar un poco a nuestros televidentes sobre lo que es el tema de la tanatología, concretamente educación tanatológica. Sí, yo creo que empezamos por ahí, Celina, decirle a la gente, a lo mejor de pronto habrá gente que sabe qué es la tanatología, habrá gente que no, habrá gente que dice, ¿qué es Celina? ¿A qué dijeron que se dedica? ¿Qué hace? Ay, cuéntanos un poquito y háblanos de ti, de tu trayectoria y por qué estamos aquí. La tanatología en 1901 más o menos se acuñó ese término, fue por un médico que ganó un premio Nobel. Y en aquel tiempo la tanatología se trataba con médicos que eran de estudio después de la muerte. Ahorita la tanatología quiso tomar un perfil de una profesión como es la psicología, la medicina, sin embargo se paró ese proyecto y se adiciona lo que es la tanatología a varias profesiones del área de la salud. Y se está hablando, dirán, yo soy asesora administrativa, ¿qué tienes que ver con tanatología? Bueno, el objetivo precisamente de algunas asociaciones, sobre todo a la que pertenezco, es que las personas puedan tener estas herramientas para trabajar sobre el tema de la muerte, que no es fácil, y que nosotros podamos seguir como una red de apoyo, preparando a las personas para que sepan de este tema, y el objetivo fundamental de esto, Ana Claudia, es que la gente viva plena. El hablar de la muerte no es algo oscuro, no es algo que la gente diga ni la menciones, hay mucho tabú alrededor de ella, pero sí es importante que nosotros consideremos que es algo, como tú dices, no nos vamos a escapar, y en la medida en que nosotros podamos estar preparados y hacer compañía a aquellas personas que pasan por un proceso de enfermedad terminal o algún proceso de duelo, alguna pérdida, podamos ser herramientas de ayuda. Sí. Hablar de tanatología educativa, bueno, tanatología llega un momento en que de pronto dicen, vamos a estudiar lo que pasa, como lo decías ahorita, después de la muerte, pero ahora esto ha tenido un concepto más amplio, es no nada más estudiar qué pasa después de la muerte, qué pasa con ese duelo, pero qué pasa también con ese duelo antes de la muerte, cuando la persona tiene una enfermedad y que sabemos que es terminal, que ya no hay cura, cuando una persona está en una etapa terminal, o sea, son varios conceptos que sí me gustaría que nos los explicaras. Mira, generalmente nosotros
La asociación a la que yo pertenezco es fundada por unos sacerdotes italianos. Su carisma es el apoyo a las personas que están precisamente sufriendo ese proceso tan difícil. Yo en lo personal doy apoyo a las personas con enfermos terminales. Cuando hay un diagnóstico, tú entras desde el proceso en cómo le dan el diagnóstico, que la gente lo procese, el enfermo y la familia. Tu apoyo es integral. Es en una forma, es un acompañamiento, es un llevar de la mano. Probablemente no evites el dolor, no evites el sufrimiento, pero ayudas y das las herramientas necesarias. Celina, perdón, pero el dolor y el sufrimiento de ese momento es sano también, ¿no? Exactamente, tiene que ser. No les puedes evitar, el sufrimiento es algo que no puede ser transferible. Es muy personal, es como una huella digital. El enfermo terminal lo sufre de una manera. Normalmente pasa esto, Ana Claudia. Las familias, a mí me ha tocado llegar con personas que dicen, no le digas a mi papá que está muriendo. Y luego el Señor me dice, no le digas a mi familia que estoy muriendo. El enfermo y el enfermo va solo en un proceso muy difícil, la familia va sola. ¿Por qué? Porque la forma en cómo hemos llevado a la muerte a la cultura es como ocultarla, es como que no sea discreta, como que no duela, como que no haga escándalo. Nosotros nos hemos procurado, todas las personas que formamos este voluntariado, por hacer sensible a las personas de que llorar se vale. De decir que estoy triste se vale, de decir que tengo miedo se vale, y que sea con tu familia, con tus seres queridos, con esa red de apoyo, y uno como tanatólogo interviene para que esas redes se den, esos contactos se den, esas comunicaciones se den, que fluyan y que ambas partes vayan en ese proceso difícil acompañándose. Sí, que no es fácil, volvemos a lo mismo, de pronto esa situación para la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, bueno, decir, pues a lo mejor para Celina es fácil decirnos que vivamos este proceso, pero vaya, es como tal, es un proceso que ocupa acompañamiento. Vas con fases, ¿no? Vas con fases. Primeramente, cuando tú apoyas a unas personas así, tienes que tener mucha sensibilidad sobre lo que está viviendo la persona, ser muy empático. Si no has experimentado una muerte cercana, personal, difícilmente vas a poder entender por lo que está pasando esta persona, ¿no? Hay preparación, son diferentes áreas. Yo tengo cerca de 10 años, 12 años como voluntaria haciendo este servicio. Y que no habrás escuchado y visto. Exactamente. Fíjate que a mí me ha enriquecido mucho esa experiencia, el que la familia te abra la puerta en un momento tan íntimo, tan de confianza, a ti que eres un extraño. Entras a una casa donde las personas no tienen caretas, no tienen posturas, son tal cual. Y eso se me hace a mí como una personita, algo de cristal delicado, que tú tienes que llevar con mucho, mucho tiento, con mucha sapiencia, y obviamente el aspecto espiritual, Ana Claudia. Yo esta labor no la hago sin mi 01800 de arriba, porque no podrías. Obviamente necesitas una preparación en cuestión de la técnica, relación de ayuda, espiritual, psicológica. Son varios aspectos que se conjuntan, porque la persona que estás ayudando es integral, es social, familiar, personal, espiritual, que no es religioso. Sí, eso es lo que te iba a decir ahorita, dijiste algo bien, me encantó y hasta lo anoté aquí, un 01800 el de arriba, bueno, un 01800 Dios, y creo que esta parte se puede vivir y se puede superar, llevar, no sé, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, la agonía de las personas, con ese 01800 Dios, pero hay quienes no tienen ese 01800 Dios y que simplemente no creen, no hay fe, no hay nada, y es un proceso difícil también, porque cuando tienes fe te aferras a algo, a una trayectoria después de la muerte. Nosotros como católicos, la mayoría en México somos católicos, creemos que hay una trascendencia espiritual, pero aún así nuestra parte humana, a mí me ha tocado llegar a hogares donde me dicen, es que no quiere rezar la persona que está a punto de morir, no quiere rezar, no quiere que le llevemos gente que le haga canto. La comunión, ¿no? Aquí son conceptos equivocados, nosotros tomamos mucho la sensibilidad de que estás con un ser humano. Aunque eres espiritual y tienes tu creencia, hay que respetar. Por eso nosotros entramos con la familia para ayudarles a conocer qué proceso va viviendo el enfermito. ¿Qué proceso va viviendo? ¿Por qué se siente así? Hay gente que muy preocupada me dice, es que va a morir y va a morir en pecado porque no quiere comulgar, porque son temas muy delicados, se respetan las creencias, pero antes que eso somos seres humanos que sienten miedo. Ponernos 5 minutos en el lugar de una persona que sabe que ya nunca va a estar bien, que ya no tiene opción de vida ni plan, y que se enfrenta ante un misterio que nadie sabemos porque nadie ha vuelto de la muerte a decir, no saben qué pasa esto, allá está así, ya está. No.
ser muy sensibles por lo que está viviendo esta persona y lo que está pasando, le llegará su tiempo. Hay gente que no cree, como tú me dices, hay gente que, y yo les digo muy, muy enfáticamente, ok, si no crees en un Dios, si no crees en un ser espiritual, un ser superior, observa la naturaleza. Los animales no se hacen pleito con la naturaleza, tenemos un proceso. En la medida en que tú te vas en contra de ese proceso, vas a tener muchos conflictos en la vida. La enfermedad y la muerte son compañeras de vida, y en la medida que tú las repeles, pues van a ser tus conflictos, tu desgaste. Es aceptar, es asumir y darle un sentido a las cosas. Los animales no tienen frustración, no tienen flojera, no tienen aburrimiento, llegan a la edad de morir y se alejan de su manada, calladitos van, mueren. Si no crees en nada, sigue el proceso natural de tu ser. Eres un ser igual que cualquiera otro de este planeta. Ese sería un proceso sin poner a un Dios o a una existencia posterior en el cielo, ¿no? O en el paraíso, o lo que sea. ¿Tú nos quieres decir con esto, Celina, que es importante que estas etapas se vivan acompañadas? Definitivamente es mucho mejor. En alguna ocasión una persona me decía, ¿cómo es posible que estés aquí viernes a las 9 de la noche acompañando a un viejo moribundo y en otro lugar divirtiéndote? La cuestión aquí es que la satisfacción que te da poder dar a una persona al cierre de su vida un acompañamiento, el decir no estás solo, que tenga quien le tome la mano, a veces ni siquiera quieren que les hables. Quieren que estés acompañando, sentir que no están solos, y esa persona tenía 11 hijos y estaba yo como voluntaria ajena a un lado de él. ¿Por qué? Porque precisamente no se tiene la conciencia, la sensibilidad de lo que un ser humano vive y pasa por esa trance, ¿no? Pero eso es retroalimentado, ¿eh? Sí. Esa experiencia, no me gusta mucho hablar de mí, pero sí te la voy a decir, la tuve 10 días después de que muere mi papá, me tocó dar la mano con una persona, que no era mi sangre, no era mi familia, pero fui viendo cómo fue relajándose su respiración hasta que terminó, y yo de pronto dije, ¿por qué yo? Porque tengo que vivir esto, y eso me ayudó. ¿Y cómo te sentiste? No, yo hoy me siento muy bien. ¿Sí? Muy bien. Te da una satisfacción increíble, ¿no? Aparte de que es una caridad, Sí. Es una humanidad de que no seamos insensibles. Fíjate que la cultura occidental ha tratado de ocultar la muerte, ha tratado de que la muerte sea algo como que ya no se mencione. Tú lo ves en países europeos, en Estados Unidos, de que dejan al muertito solo, nos vemos mañana. O sea, lo enfrían más de lo que ya está Así frío, es, en verdad así que sí, es. enfrían una situación. Nosotros como mexicanos conservamos mucho todavía la calidez. No se murió un perro, No. es un ser querido. Y aún así hay gente que le llora bien al sano. cachorrito, a un exactamente, cachorrito, y sí. hasta hacen un luto. Claro. Un luto es cuando hay una pérdida de cualquier tipo, no nomás un ser querido. Nuestra vida va llena de pérdidas. Desde que naces del vientre dejas la comunidad, Sí. la tibieza, la seguridad del vientre, de la madre. Desde ahí empieza tu caminar y tu peregrinar sobre la tierra con pérdidas, una tras otra, una tras Sí. otra. Pierdes la juventud, pierdes la niñez, pierdes las amistades, pierdes los periodos de escuela que dices tú, ay, ojalá volviera a la primaria. Todo es pérdida tras pérdida y nos va preparando, si lo sabemos manejar y asimilar y aprovechar, hacia la pérdida final que es la vida, que es la más fuerte que vamos a enfrentar, nuestra o de un ser querido, que difícilmente pensamos en la muerte propia. A veces duele más, creo. Sí, exactamente, es un proceso difícil. más difícil. Y el objetivo de nosotros, Ana Claudia, es todo esto que estamos haciendo el día de hoy. Una de las preocupaciones mayores precisamente de la gente que nos dedicamos a esto es que las personas tengan herramientas no para saber morir, para que sepan vivir en plenitud. Sí. Si el día de hoy, tú mañana ya no amaneces, ¿cómo cierras tu día de hoy? ¿Plena, feliz, satisfecha? ¿O de qué forma? No hay tiempo, no hay día, no hay hora. No. Muy bien, y para eso sí voy a hacer voy a dar un pequeño brinco en este espacio, Celina. De pronto, ese momento, lo decías tú, hay lugares donde se enfría más lo que ya está frío, ¿no? Sí. El mexicano no, el mexicano es más arraigado, vive ese momento, incluso hay gente que lo vive con una fiesta,
según las tradiciones, las creencias, la fe, ¿verdad? Hay gente que lo vive y lo disfruta con una fiesta, sonríen, hacen una gran fiesta en un velorio, ¿no? Llevan sus tamboras. Sí, 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 Los hay sinaloenses. música, banda, de todo lo que en vida y a lo mejor así les gustaba a la familia. Y todavía se da en México este tipo de duelos en el proceso de la muerte. Y hay muchos lugares donde todavía se busca tener el espacio del ataúd con el familiar ahí. Pero dado el cambio, el crecimiento, el desarrollo de las ciudades, de los pueblos que han ya dado su brinco y están siendo ciudades, bueno, los servicios también se han ampliado, han crecido, las funerarias hoy es algo indispensable en una ciudad y bueno, las funerarias dan su servicio, te proporcionan, buscan darte ese espacio para que vivas ese momento también, como que no te preocupes tanto por esto y déjanoslo a nosotros, ¿no? Permítenos servirte. Y yo sí quiero reconocer en esto al Ares de la Torre Funeraria, que se ha encargado, el Ares de la Torre Funeraria que está ubicado en Tamazula, que se ha encargado de difundir esta parte a través de su propietario, de Carlos Lares, quien está muy preocupado y lo externaba así. Me gusta que cuando alguien vive ese duelo, de verdad lo viva y sea ese duelo nada más y se deje de preocupar de tantas cosas. Pero hoy veo que tu presencia y tu participación dentro de esto va más allá de dar un servicio de cafetería, de espacio y de atención mientras tienen a una persona. Hoy ustedes están muy involucrados y en esta funeraria ustedes están muy interesados en dar un servicio como este. Háblame de cuál es el objetivo de hacerlo. Mira, Ana Claudia, yo conozco a Carlos ya hace varios años, te puedo hablar y tú lo conoces, es una persona muy sensible, con una calidez humana impresionante, siempre preocupado, su funeraria tiene más de 40 años en la localidad y siempre está con la inquietud de qué más, qué más. Tú sabes que cualquier mercado, cualquier actividad es todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo en movimiento. ¿Qué sigue? Él traía la visión desde hace mucho tiempo, él y yo conectamos, yo soy ahorita su asesora administrativa, estamos haciendo grandes, importantes cambios en la funeraria, en cuestión estructural, interna, administrativa, todo, y curiosamente, fíjate, yo siendo su asesora, él sabe que yo me dedico a ese apostolado, que soy tanatóloga, que apoyo en este tipo de cuestiones, y los dos estábamos tratando de ver de qué manera podíamos llegar a las personas para hacer un servicio integral. Algo que me ha tocado vivir con la gente que sufre una pérdida de un ser querido, es terrible que te lleguen y, por favor, me firma esto, por favor, puede ir a tal, puede ir por el cadáver, puede ir a hacer esto. Carlos siempre va a un paso adelante de la necesidad del cliente. Ahora Carlos está con la conciencia de que esto que nosotros estamos haciendo ahorita es muy necesario. ¿Por qué? Porque las personas están solas en su proceso, están solas en su angustia, en su dolor, y aparte ponte a pensar todos los trámites y todo lo que tienes que hacer. Y otra de las cosas que me gusta mucho de Carlos es que es muy consciente de la situación actual que vivimos, que tenemos una economía estrujada, y él siempre está viendo la manera de apoyar. Realmente en su funeraria, en Lares de la Torre, tienen unos paquetes, unos apoyos que yo me sorprendí cuando los vi, que dije, Carlos, es que esto lo estás regalando, ¿no? Precisamente mi intervención el día de hoy es una aportación que Carlos hace a todas las personas que nos están viendo, porque le interesa que la gente tenga, aparte de un servicio funerario, aparte de una tranquilidad por todos los trámites que ellos cubren, una asesoría para que la gente espiritualmente tenga un apoyo por parte de nosotros. Yo voy a estar ahí en Lares Funeraria para poder aportar a las personas que tengan la necesidad, y esto obviamente es a cortesía de Carlos. Muy bien. Lares. Vamos a hablar de cuál va a ser esa función, cuáles son los temas, cómo es que la gente va a poder accesar a todo este servicio después de una pausa, ¿te parece? Claro que sí. Hacemos una pausa, Celina, y regresamos, por favor, no le cambie. Estamos hablando de tanatología y hoy está enfocada a la tanatología educativa y un servicio que también ya está integrado dentro de todos los paquetes y de todos los servicios que otorga Lares de la Torre Funeraria. No le cambie, por favor, regresamos. Bueno,
seguimos en tu espacio. Está con nosotros Celina Lozano Pérez. Ella es asesora administrativa y es tanatóloga. Y bueno, estamos hablando de la tanatología educativa. Y bueno, dentro de esto hablamos de los procesos de la enfermedad terminal, de la agonía, de la muerte. Y yo lo decía al inicio de este programa, Celina, pues el mexicano juega mucho con la muerte. Pero sin embargo, hay estudios donde la Asociación Mexicana de Tanatología ha dicho que el mexicano no deja de sufrir. Uno de los problemas es que el mexicano no deja de sufrir sus muertes, las muertes de los seres queridos. Entonces es parte de que precisamente a través de la tanatología hay un interés especial en ayudar al mexicano, y hoy estamos hablando de México, de ayudarnos, de que podamos superar, de que vivamos el duelo, porque hay que vivirlo. Decía alguien, es que el que no sufre la pérdida de alguien, pues entonces es que sí está enfermo, pero el que la sufre es que está sano, porque es sano sufrir la pérdida de alguien. Hacía también referencia a un ejemplo, es como que vayas a enterrar a tu familiar, y que en vez de llorar digas, oiga, apúrese, entiérrelo ya porque va a empezar el partido de fútbol, ¿no? Me encantó esa parte porque decía, pues creo que nadie hace eso, ¿no? El que hace eso es porque realmente no está normal. Y los que sufrimos y lloramos la pérdida, la muerte de los seres queridos, bueno, estamos en un proceso normal. El problema es cuando la muerte se te convierte en una obsesión y vives de ese duelo día, tarde, noche, 24 horas, y dejas de vivir tu propia vida. Creo yo que es una de las grandes situaciones que se viven en México. Y hablar de la muerte no es fácil. Celina, dime tú en tu concepto qué es la muerte. Mira, hace muchos años la muerte, hubo un caso de una nena donde se accidentó y ella le hicieron una intervención para una donación de órganos. La persona que lo había atropellado fue preso, y al desarrollo del juicio, decían que no, que quien lo había atropellado no había causado la muerte, que habían sido los médicos a la hora de quitarle los órganos. Te estoy hablando de 1968, donde inicia un nuevo proceso para declarar cuando una persona muere, que era muy delicado. No sé si tú en alguna historia has oído a nuestros pasados hablar de que enterraban a la gente viva. Obviamente ahorita los avances de la medicina es imposible que eso suceda, porque la muerte es cuando el funcionamiento general del cuerpo cesa. Hay una muerte clínica y una muerte biológica. Sí. Cuando tú tienes un accidente y tu corazón sigue latiendo, pero tu cerebro está a cero actividad, esa es una muerte real. ¿Por qué? Porque muchas veces a las personas sigue tu cerebro funcionando y tienes un paro al corazón, pero te dan RCP y tú tienes la oportunidad de reincorporar, de volver a la vida. Esos términos es cuando fríamente la muerte es el cese de toda actividad del cerebro, tu función de corazón, de respiración, ha cesado. En ese momento la persona físicamente muere, nosotros dejamos lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Hay varios tipos de muerte, desgraciadamente hoy en día vemos cada vez más la violencia. Hay una muerte que nosotros llamamos muerte natural, no sé si tú recuerdas ese término. Sí, sí. ¿Tu abuelita de qué murió? De muerte natural. Dormidita. Aquí interviene mucho la medicina y los retos que trae la medicina como un Dios omnipotente de que la salud a toda costa se tiene que conservar. Nosotros cuidamos mucho y trabajamos mucho dentro de la tanatología educativa, impartimos cursos a las personas interesadas para sensibilizar un poco en qué es un proceso natural de muerte. Dicen, la persona no murió de muerte natural, le dio cáncer. Es una muerte natural. Tu cuerpo está colapsando, es una enfermedad física. Una persona no muere de muerte natural cuando es un homicidio, cuando es un suicidio, cuando es un asesinato, cuando hay un fenómeno natural, una inundación, un incendio incontrolable. Pero toda enfermedad es una muerte natural. Todo lo que conlleva relación con tu cuerpo es una muerte natural. No lo hacemos natural porque los hospitales en algún tiempo de la historia empezaron a incomodarle a los enfermos terminales. ¿Por qué? Porque iban contra su política de salvar vida. El médico trae una consigna y es salvar vida, pero aquí hay que concientizar mucho que no a toda costa. Hay enfermedades, hay personas y hay procesos en donde se tiene que ser muy consciente, Ana Claudia, de cuando es una enfermedad terminal y que no hagas pasar a tu ser querido por tratamientos innecesarios, a la familia por gastos innecesarios, por dolores y sufrimientos innecesarios. Hay lo que se llama desde entonces, en 1968, los cuidados paliativos,
que es que cuando están determinado una enfermedad terminal, la persona no tenga dolor, esté en su casa, con sus seres queridos, cómodamente atendido, con nutrición. Hay cosas muy éticas que a veces se tienen que discutir ahí en algún momento, es si le hacemos o no una sonda, esto son casos muy particulares, pero no hay como que la persona esté en su casa con calidad de vida. Y es difícil. Es una etapa difícil. Es una etapa también. difícil. Es una etapa difícil porque normalmente los familiares queremos que esté en la atención y a veces cuando te lo regresan es como, es que ya se va a morir, por eso me lo regresaron. O sea, inmediatamente mezclas la enfermedad con el tema de la muerte, como lo acabas de decir. Bueno, muertes hay distintas maneras, ya lo dijiste tú, pero de verdad de pronto llegas a preocuparte bastante cómo prepararte para la muerte. Dices, ¿estás listo para morir? ¿Estás listo para que mueran los demás? Creo que nunca se está listo, Celina. La muerte propia y la muerte ajena es un tema que obviamente a mí muchas personas me dicen, es que no voy a estar toda la vida pensando en cómo voy a morir. Definitivamente no se trata de un ejercicio así. Tienes que saber vivir pleno, pero así como se nace, se muere. Entonces, definitivamente es importante que nosotros, en nuestra cultura, Ana Claudia, nos enseñan muchas cosas en el hogar, en educación, en la sociedad, pero no nos enseñan sobre el tema de la muerte. Y es un tema que sí debemos de considerar porque yo he estado al pie de la cama de una persona moribunda que no ha sabido vivir, que no ha sabido tener plenitud, y es muy triste un cierre de vida así. Educarnos en la forma de no ser pesimistas, no voy a hacer nada, Ana Claudia, ya hoy porque mañana a lo mejor me muero. No se trata de esa mentalidad, ¿verdad? Se trata de tenerla presente. Mejor haz mucho hoy porque mañana a lo mejor no sabes, ¿no? Es como en todo la actitud. Sí. La actitud que tengas ante la vida, o eres positivo o eres negativo, y la diferencia entre una y otra. Pero hay gente que se deja esperando ese día. Sí. Hay gente, precisamente nosotros vamos en el camino tratando de darle a la gente instrumentos, yo te lo comentaba hace rato, para que sepan vivir y por ende vas a aprender a morir. ¿Cuál es esa cultura de la vida y la muerte en nuestro entorno? Lamentablemente, Ana Claudia, ahora en nuestros días la cultura de la muerte se ha apoderado de nosotros. Curiosamente, fíjate, la gente no quiere hablar del tema de la muerte, sin embargo propicia mucho la muerte. Y la muerte oculta, la muerte en cuestiones muy delicadas de omitir vida a seres indefensos, a ancianos. Tenemos el tema polémico de la eutanasia. Esos son temas que a mucha sociedad que todavía manejamos los valores nos preocupa, que se hagan generales, que el aborto se vea como si nada, que si un anciano está muriendo, el médico y sus familiares sin su consentimiento decidan terminar con su vida. Es el respeto a la vida. Y ahorita la cultura de la muerte te gobierna en programas de televisión, juegos de los chicos, temas de novela. Es muy delicado ese tema. Los niños, viste el niño sicario hace 14 días, dices tú, ¿con qué otra cosa crecen? ¿No? ¿De qué le hablas a esa persona si no tiene más que eso a su alrededor? Precisamente en una ocasión un sacerdote nos decía en un grupo, unas personas decían, hay más mal que bien, ¿no? En la vida. Y decían, no, tú lo ves así porque estás de aquel lado, vente de este lado. Hay mucha gente buena, mucha gente preocupada y ocupada por esos temas, por trabajar en darle a la gente cultura de vida, no cultura de muerte. Según tu entorno también, ¿verdad? Así es. Hablar de la muerte propia y de la muerte ajena es muy diferente. Sí. ¿Por qué? Aunque tú pases por un proceso muy difícil a la hora de la pérdida de un ser querido, tu padre, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu pareja, el dolor es muy fuerte, son dolores del alma, pero difícilmente una persona se pone a pensar en la propia muerte. Que te da miedo, Celina, la verdad, da miedo pensar en qué va a pasar en tu entorno si tú te vas. No es que sea un pensamiento obsesivo, no es ese el objetivo. Sabes que te vas a morir, pero te da miedo enfrentarlo. Exacto, y no sabes cuándo, ni sabes la forma. Si va a ser una enfermedad prolongada, si va a ser a nuestra edad, si va a ser de aquí a 20 años, si va a ser en el momento más pleno, si va a ser ahorita que salgas de un accidente, no sabemos. Hacemos a lo mejor el ejercicio, yo en lo personal he hecho un ejercicio que digo, bueno, acompaño mucha gente continuamente a que muera, he tenido pérdidas cercanas significativas, pero al final del día te ves al espejo y dices, yo he trabajado sobre mis aspectos para la muerte. Preparación para la muerte es importante. Y preparación para la muerte te estoy hablando de una cultura que debe de ser prevención,
Hablábamos de los servicios de la funeraria, Sí. el que tu gente esté tranquila, que a tu gente no le angustie, que tengas una protección, una prevención, un testamento, que no dejen conflictos a sus seres queridos. Todas esas cosas son importantes, sí, pero aparte una preparación interior, una preparación espiritual, donde tú digas, vivo pleno, hago bien, soy feliz, y si mañana no amanezco, me voy tranquila. Suena fácil, pero tú nos vas a ayudar, ¿verdad? Todo un reto. Muy bien. Prepararnos para la muerte, es lo que decías precisamente ahorita, Celina, hay que prepararnos y a lo mejor mencionaste ahorita temas como prepararte un testamento, todo ese tipo de cosas es preparación y mucha gente no lo hace porque dice, si yo, mira, te lo digo honestamente, si yo voy y compro un gavetero es porque me voy a morir y no me quiero morir y no lo compro. Si yo voy y compro un seguro funerario es porque pienso en la muerte y no me quiero morir y no lo compro. No dejo en orden mis propiedades, no dejo en orden mi familia, no organizo mi vida para cuando yo muera porque no me quiero morir. Sí, mucha gente piensa que llamas a la muerte, ¿no? Sí, sí, que eres así como un imán, sí. así. De hecho, ni me toques el tema porque anda aquí, o sea, Ay, ni lo toques está en el porque barrio llega, ¿no? Te da miedito. Es algo de lo pintoresco que puede ser el mexicano Sí. para con el tema de la muerte, pero es una realidad que no debemos tomar a broma. Obviamente el tema de la muerte es un tema que nos afecta. Yo he tenido que ver personas que tienen más de 20 años con un duelo. Mucha gente me dice, pero ¿qué diferencia hay cuando no existía la tanatología y el día de hoy? Digo, sí hay mucha diferencia porque todavía hay gente que tiene duelos de 20 años atorados. A lo mejor no es necesario, imprescindible que tengas un apoyo tanatológico, pero la consecuencia sí es diferente. O sea, la persona que va asesorada, va de la mano, va acompañada, le van indicando qué camino seguir para que su duelo sea un duelo saludable. ¿Sí? Eso que decías tú de no me toquen el tema de la muerte, hay familias en las que se les pide que el enfermo quiere la unción de enfermos y la familia no, porque en cuanto se lo ponga se va a ir. Se va a ir. O sea, son auxilios espirituales, eso es un aspecto espiritual Sí. muy personal, muy de respeto para la persona y sus creencias, pero la muerte va a suceder con o sin la unción, con o sin la prevención, con o sin el testamento. La única diferencia hay que si nos educamos a hacer las cosas a tiempo, evitamos muchos problemas a la gente que decimos querer y que no queremos que pasen por un proceso difícil, aunado a toda esa problemática que le vamos a dejar. Oye, Celina, dime cómo es que todo este servicio, este valor agregado, porque yo le puedo ver así, es un valor agregado buenísimo, que aparte de todo el buen servicio que ofrece el Lares de la Torre, en esta funeraria, están incluyendo esto de lo que estamos hablando, porque la gente ha de estar pensando, bueno, Celina nos va a hablar de eso, pero ya cuando, pues ahora sí que ya cuando ya estemos padeciendo la muerte o la propia o la de algún familiar, entonces estaremos hablando o estaremos acudiendo a Celina. ¿Cómo es que van a trabajar en este proceso? Porque hablamos de prevención, hablamos del duelo de la enfermedad, del duelo de la etapa terminal y no solamente del de la muerte. Nosotros tomando también este medio importante que tienes, Ana Claudia, y te agradezco la oportunidad, Lares de la Torre y una servidora queremos orientar a las personas a que sepan que en Lares de la Torre en cualquier momento ustedes pueden tener este soporte. Nosotros estamos dando un servicio integral. No nos interesa nada más que nos paguen una póliza, que nos paguen un servicio. Estamos tratando con seres humanos, seres que están pasando por un problema, un proceso muy difícil de superar y que si nosotros tenemos las herramientas y se las podemos proporcionar, me dijo Carlos, claro, adelante, o sea, ¿por qué no hacerlo, no? Yo no estoy aquí localmente, pero se van a tener los medios para que la gente accese a mí y que cualquier duda, yo sabes que yo tengo un duelo de hace mucho tiempo, yo tengo una duda al respecto de esto, sobre lo que opinaste, yo pienso aquella cosa, o tengo un enfermo terminal, ¿me podrías apoyar? Lo vamos a hacer, el contacto es precisamente ahí en Lares Funeraria con el personal que les atiende, ellos me van a poder canalizar toda la información, todas las solicitudes que ellos tengan. Y Carlos, hoy por hoy nuestra visión, misión, valores, que es lo que nos conforma, nos hace, el respeto, la empatía, ser confiables, no jugar con las personas en cuestión de la seriedad del asunto, muy respetuosos, muy empáticos sobre la situación que están viviendo y ser un soporte. Ser un soporte para que la persona al momento en que está con su duelo, con su pérdida, esté ahí. De lo demás se encarga Lares de la Torre Funeraria y una servidora. Y además con unos paquetes, como lo mencionabas, sorprendentes de apoyo. Económicos, de pronto gente podría pensar, es que llevarme a mi difunto a una funeraria, eso es muy costoso. Bueno, depende a dónde vayas. Exactamente. Y con ustedes tienen las opciones. Tenemos las opciones muy accesibles. Carlos
es una persona muy accesible, muy sensible a esa necesidad. Yo he visto situaciones que de veras me sorprende porque es en verdad de valorar a un empresario que tenga esa sensibilidad con un tema tan delicado como es la pérdida de un ser querido. Muy bien, antes de irnos, sí me gustaría que cerráramos hablando de estas partes importantes, el acompañamiento hacia la muerte. Muy bien, el acompañamiento hacia la muerte lo hacemos nosotros con las personas, las familias, el enfermo, y sí es muy importante difundir esto, Ana Claudia. Yo, de hecho, en un futuro no muy lejano, pretendo dar aquí algún curso para que la gente tenga esas herramientas. No nomás nosotros podemos acompañar. Yo soy administradora y sin embargo ando en el asunto del acompañamiento. Todo lo podemos hacer, todos podemos tener esas herramientas, no precisamente de voluntario con algún simplemente con tus seres queridos, la gente cercana, que tú sepas que estás con alguien al momento en que te den un diagnóstico terminal, que vas a pasar por un proceso difícil, sepas que estás acompañado, sepas que estás con personas que te quieren, que entienden lo que pasas, lo que sientes, y que hasta el final vas a estar ahí. Que no es fácil de pronto abrirse, te vas a Así encontrar que de pronto hay gente que es difícil que se abra para recibir esta ayuda. Mira, curiosamente, en los 10 años que yo tengo, una sola persona no ha aceptado el servicio y fue por cuestiones, entiendo yo, de una vanidad personal. Era un señor y no quería que una persona femenina lo viera en esas circunstancias y todo. De ahí en más la gente se sensibiliza mucho, Ana Claudia, de lo que está viviendo. ¿Te acuerdas que hace rato te comenté yo, entras a un recinto sagrado cuando entras a una habitación de un enfermo terminal? ¿Por qué? Porque su corazón está abierto. Es una persona vulnerable que todas sus emociones las desborda y te las está mostrando. Por eso la responsabilidad del respeto y la conciencia de qué es lo que tienes en tus manos. Cómo te acercas a Así ellos, es. ¿verdad? Y cómo se vive ese proceso del duelo. Lo decíamos hace un momento, Celina, hay gente que sigue vestida de negro 24 horas al día, de un familiar que murió hace 20, 30 años. ¿Eso es no salir del duelo? Sí, mira, nosotros generalmente el duelo se experimenta con cualquier pérdida que tengan las personas. De hecho, a lo largo de la vida hablábamos de las pérdidas hace un rato y decíamos que tienes pérdidas continuas, con cada pérdida vives un duelo. Y es un pequeño ensayo que tú vas haciendo a lo largo de la vida para la muerte, que es lo más fuerte que el ser humano puede experimentar, y tengas un duelo. Se dice, entre comillas, no puedes asegurarlo, que un duelo normal es un año. ¿Por qué? Porque pasas de la pérdida de tu ser querido, es su cumpleaños, el aniversario, la fecha de boda, con los hijos, la Navidad. Después de un año se tiene que ir observando a las personas que lleven un duelo, que no se atoren en alguna emoción concreta que desarrollan durante el duelo. En el duelo tienes estados de ánimo arriba, abajo. Es un ir y venir. Tu estado de ánimo, hay mucha gente que dice, no llores, ya pasó. O sea, no pasó, no perdiste a cualquier cosa. Déjalo llorar, déjalo expresarse, déjalo que diga, que hable. Todo lo que haga es normal. Hay gente que se muere una persona y al día siguiente ya se deshicieron de sus cosas sin pedirle a la pareja un consentimiento. Para que se olvide, no, esos son procesos muy personales, hay que respetarlos. La gente te tiene que ir marcando la pauta. Puede ser 1 año, 2 años, más de 3 años sí sería cuestión de revisar una situación porque ya no está encaminado a un duelo con un proceso natural y normal. Sí. De pronto cuando dicen, déjalos ir porque si les lloras no los dejas ir. Esos son unas costumbres. Nosotros hemos arrastrado muchas cosas culturalmente hablando. La realidad es que los dejes o no los dejes se van a ir. Si tú les expresas… Qué cruel lo que acabas de decir, Sí, Celina. así es. El cuerpo tiene un ciclo. Somos seres espirituales. Yo le digo mucho a las personas, aunque la persona esté en coma, háblenles. El oído es el último sentido que se pierde. Y eres espíritu. Sí. Eres una energía o como quieran llamarlo, la persona está ahí. Lo he palpado. ¿Sí? Entonces hablen, transmitan, sientan. El que no dejes ir, la persona se va a ir tarde o temprano. Mucha gente dice, es que no se fue, no murió hasta que fulanito. La fuerza de voluntad del ser humano es muy fuerte. Por eso es importante, a mí me ha tocado ver personas que se van sin haber concluido algún asunto pendiente, que el resto, toda su vida les trajo un problema y que se van con él sin resolver. La culpa para el que se queda es terrible y la manera en cómo se fue la otra persona tampoco es lo óptimo. Por eso hacemos mucho hincapié en tener las herramientas necesarias para evitar eso.
y que se vayan las personas de la mejor manera posible. Trabajas mucho a veces con una familia y llega el familiar de Estados Unidos y se tira al suelo y aquel drama y esas cuestiones no es lo natural, no es lo normal. Es dolor, sufrimiento en paz, sin desasosiego. Que sin no te lleve a otro más, porque sabemos que una muerte a veces ha llevado a otra muerte. Así es. Ha acabado en la tragedia de la vida de otra persona. Simplemente en los procesos de enfermedades terminales, nuestro principal objetivo cuando entramos a una casa es el cuidador principal, no el enfermo terminal. Sí, exactamente. Porque hemos enterrado cuidadores principales antes que el enfermo terminal. En verdad que sí. También nosotros damos ese apoyo. Personas que se suicidan. Esos son temas muy difíciles. Fíjate que ahí es una atención muy especial que se tiene que dar a la familia, e incluso el duelo es totalmente diferente. Muy también con las personas que se privan de la vida, pero también con las personas que nunca vuelves a ver. Que desaparecen. Que son levantadas y que, como les llaman, y que nunca, no sabes si murió, si no murió, no viste un cuerpo, no. Ese es un duelo suicidio. difícil porque vives eternamente sin saber si tu persona, si tu familiar ¿Cómo haces un cierre? Está o no está, y dices, soy y no soy, estoy y no estoy. Y platicamos ahorita con tu equipo algo muy curioso que decían, lo torturaron, no lo torturaron, sufrió, no sufrió, está vivo, no Yo está creo vivo. que Esa es una agonía en vida. Ese te iba a decir, es un duelo que no termina y hay que tratarlo. Hay que tratarlo, los duelos por suicidio, los duelos por intento de quitar la vida a alguien también. Sí, sí. Y los duelos que mencionaban tu equipo, de alguien que desaparece y no vuelve, o sea, ¿cómo vamos a trabajar? Esos son especializados, esos sí se tienen que tratar de una manera diferente. Celina, podemos pasarnos aquí platicando todo el tiempo y hablar de este tema de la muerte. Y bueno, hablábamos al inicio, el 2 de noviembre, Día de los Muertos, y así dice Día de los Muertos, y lo decimos con aquella naturalidad, pero cuando la vivimos y la enfrentamos, deja de ser tan simple como Diferente. una palabra. Mencionando ese tema, nosotros vamos a estar ahí, Ana Claudia, ese día, vamos a estar el 1 y 2 de noviembre en el área de Panteón Municipal para cualquier cosa que se le pueda ofrecer a las personas. No, te seguro que te van a visitar, de verdad, muchísima Con mucho gente. gusto. El estudio, vuelvo a insistir, la Asociación Mexicana de Tanatología lo ha dicho, el mexicano sufre mucho porque no ha podido cerrar los ciclos de los duelos, no ha podido concluir ese momento de sufrimiento y de dolor, que es un sufrimiento que se debe de hacer, que es sano, que es purificador y que es bueno, pero que hay que saberlo cerrar. Se enganchan, lo vas arrastrando, Sí. lo vas depositando en un costal y no te hace la vida ligera, desperdicias oportunidades, plenitud, alegrías. Dejas de vivir y de dar Para vida a amor. los que están Así ahí. es. Dejas de vivir. Y te entierras junto con los que Así enterraste es. en vida. Es bien triste, es bien duro. Y bueno, poder hablar de los muertos, de nuestros seres queridos, y no perdernos o no hundirnos, creo que Es un hecho es natural. sanación. Nuestro problema está en que no lo vemos como un acontecimiento natural de nuestra Sí. vida. Y hay quienes todavía viven renegando, enojados con Dios y enojados con la vida. ¿Por qué? Porque se fue un ser querido en las condiciones que haya sido, duele que se vaya en un accidente, duele que no lo vuelvas a ver, al final es una pérdida, es un dolor y al final Y se llega pierden dos vidas, Ana Claudia. la de uno, Así es. como decías tú, o el cuidador o la familia y el O que el que se enterró. queda lastimado, rencoroso, dañado. Somos seres por naturaleza de vida y nadie quiere morir. No. Y somos seres diseñados para salir adelante y sobrevivir. La cuestión es que sepamos cómo hay que hacerlo. La muerte es una trayectoria. Nacemos para morir, Así es. aunque suene cruel, Nacemos nacemos para para morir. Y es una trayectoria porque los que se quedan cuando alguien muere, pues sigue una trayectoria. Yo poco he escuchado que cuando alguien se muera diga qué malo era. Sí, todos nos volvemos santos a la hora de morir. Eso es una certeza. El mexicano busca las cualidades del ser o de la persona que Lo murió, positivo. lo positivo, no lo negativo, para que trascienda después de la muerte. Entonces creo que esa es la parte bonita que hace que podamos superar esa pérdida, ese momento. Y bueno, no soy la experta, yo agradezco a la experta para hablarnos de este tema de tanatología, pero la vida y la muerte te enseña a aprender y aceptarla. Aceptar. Ir de la En mano un de proceso. ella.
Ir de la mano de ella, tenerla presente, no constante en la vida que te impida vivir a plenitud, aprender a vivir para saber morir. Oye, Celina, antes de irme, si yo le lloro todavía a mi padre después de 2 años, ¿estoy bien? Sí. No pasa nada. No. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Miren, hay que llorarles, no importa. Exacto. No importa, pero no hay que vivir llorando, ni morir llorando porque se nos fue alguien. Hay tiempo para todo Hay y que hay darle que vivir. su tiempo a los muertitos, a nuestros seres queridos que, claro, se les extraña porque no los ves, porque no los escuchas, porque no te abrazan, porque no están ahí cuando llegas a ese rinconcito donde tú los veías, en fin. Ese es un proceso. Su presencia se transforma y el dolor no es permanente. El dolor se va modificando, el recuerdo se va modificando, la herida va sanando. Sí. Antes de irnos, dinos, por favor, háblanos del Lares de la Torre Funeraria, dónde está y esa transformación. Con eso en estos segunditos terminamos. Ok, bueno, el Lares de la Torre Funeraria tiene el gusto de atenderles aquí. Estamos exactamente en la calle de Morelos. Calle Morelos. Calle Morelos, su gerente general, Carlos Lares, tendrá el gusto de atenderles ahí con todos los servicios que estamos ofreciendo, la atención de mi persona para cualquier cosa en que podamos apoyarles, y estaremos ahí el 1 y 2 de noviembre. En el Panteón Municipal. En el Panteón Municipal, para que cualquier duda que tengan sobre el tema o algún apoyo o soporte que podamos brindarles, y también en cuestión de la asesoría de los servicios, de las facilidades que ofrece su funeraria, para que ustedes no digan, no, un servicio funerario, no, hay que prevenir, hay que estar preparados, y si nos están dando la facilidad de un producto de esta magnitud, aprovechemos. Así como hay seguros de vida, hay seguros para la muerte. Así es. Hay que tenerlos también. Muchísimas gracias. Como siempre, enviándole un saludo también a Carlos Lares por este interés que tiene de ayudar a toda una sociedad. No nada más es dar un servicio de funeraria y terminar con ese proceso, sino acompañamiento, que es lo más importante. Integral. Ese valor integrado, ese valor agregado que le ha dado la funeraria de Lares de la Torre. Bueno, pues aquí lo tienen y ojalá lo puedan aprovechar. Yo sé que estarás muy pendiente con los medios de seguir informando y apoyando a la gente a través de este nuevo proceso y esta nueva etapa que abre Funerales Lares. Muchísimas Definitivamente, gracias. Y muchas gracias a ustedes por compartir el espacio. Gracias, Celina Lozano Pérez, asesora administrativa y tanatóloga. A ustedes por su atención, muchísimas gracias por permitirnos llegar en tu espacio a cada uno de sus hogares. Gracias por permitirnos, porque, bueno, pues con eso pretendemos que cada cosa que se hable, cada cosa que se diga aquí, pues sea de utilidad para ustedes ahí en sus hogares y en sus familias. Muchísimas gracias. Yo lo espero la próxima. Como siempre, no me voy sin antes agradecer a todo el equipo que está detrás y que ustedes no ven, pero que sin ellos yo no podría estar aquí frente a su televisor. Por supuesto, gracias a todos ellos. Y síganos, denos un like por ahí, búsquenos en Facebook, encuéntrenos, mi página es Claudia Ortiz, le da usted un like, y ahí va a tener también acceso a y a todas las entrevistas que nosotros tenemos para que las pueda compartir si es de su interés. Síganos por ahí en Facebook, por favor, y acompáñenos en cada uno de nuestros espacios, que son tu espacio. Hasta la próxima.